milagros, señales, restauración, pasión, expansión. Gracias te damos, oh Dios eterno. Bendecimos tu nombre, Padre. Eres Dios sobre nuestras vidas. Eres Dios sobre nosotros. Tú eres el que cambias y transforma nuestro contorno. Todo lo que el enemigo ha querido hacer en contra de nuestras vidas, tú lo opacas. Tú lo detienes. Por eso decimos, Señor, que tú eres digno y merecedor de gloria, digno de honra y de alabanza. Eres digno, Señor. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Damos honor a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, oh Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. De la misma forma le doy la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando por NC Televisión, los que están allá en sus hogares. Dios les bendiga. Creemos que Dios tiene cosas grandes, cosas hermosas preparadas para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a esta su casa, la familia Esperanza de Gloria. Nosotros queremos y podemos ayudarle en oración, en clamor, en búsqueda del Señor, para que Dios le bendiga de una manera especial. Hoy quiero hablar de algo muy importante dentro de nuestras vidas. Yo sé que todos los que estamos acá presentes tenemos un llamado especial y específico de parte del Señor. Tenemos un propósito de Dios para nuestras vidas. Independientemente, pueden sentarse los que están en pie por un momento. Independientemente para qué hemos sido llamados o cómo hemos sido llamados, eso no entra quizás en lo que vamos a hablar. Pero sí entra en que todos, sin excepción, todos tenemos un llamado de Dios. Ahora, ¿para qué somos? Es allí lo que yo vuelvo y repito. No sé para qué fue llamado usted. Lo que sí sé es que usted es un llamado de Dios. ¿Por qué digo que no sé para qué somos llamados en específico? Porque algunos pueden tener llamados pastorales, evangelistas, profetas, apóstoles, misioneros. Algunos pueden ser pastores. Algunos de los que están en este sitio pueden tener un llamado específico para las naciones, como también puede tener un llamado específico para un estado, para un país, para una región, para alguna localidad. En sí todos tenemos un plan, un proyecto. Ahora debemos descubrir para qué fuimos llamados en el Señor. Dentro de las Escrituras conseguimos nosotros cantidades de personas que tuvieron propósitos específicos de Dios. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis conseguimos hombres que fueron carpinteros y de la carpintería fueron sacados a ejecutar un plan especial. Conseguimos a hombres que fueron arquitectos y de esa parte de la arquitectura fueron llamados para un plan específico del Señor. Otros fueron labradores de la tierra, ganaderos, agricultores. Y todas estas personas tenían quizás un trabajo en particular. Todos estaban haciendo algo en lo personal. Todos estaban laborando en su día a día. Y en esa labor de día a día Dios comenzó a llamar, comenzó a atraer su atención, comenzó a traerlos a su presencia. Y en especial hay un hombre allí en la Biblia, quiero mencionarlo, Gedeón. Gedeón estaba labrando la tierra y estaba cultivando el grano cuando Dios le hace su primer llamado. Y me impresiona algo. Específicamente allí no vamos a hablar en la palabra, vamos a hablar en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 4, verso 4, vaya ubicándose. Pero quiero traer a cotación lo que es Gedeón. Gedeón dice que estaba labrando la tierra, estaba sacando el grano y estaba escondiendo el grano. Porque había pasado algo sumamente fuerte en su país. Dicen las Escrituras que los madianitas azotaban el pueblo de Israel. Y durante 7 años estaban siendo consumidos. Se le estaba quitando el ganado, se le estaba quitando las ovejas, se le estaba quitando el grano, se le estaba quitando todo. Y Gedeón estaba en una labor. Escuche bien,
Dios siempre va a llamar gente que trabaja, gente que se esfuerza por hacer algo para Él, gente que labora para bendecir su reino. Y ahí estaba Gedeón laborando, y de repente cuando el ángel se le presenta, le dice: Jehová está contigo. Gedeón responde diciendo en aquella oportunidad, dice: ¿cómo va a estar conmigo Jehová si estamos viviendo en calamidad, en catástrofe, en ruina, en miseria? Nosotros continuamente asociamos las cosas malas con el diablo, ¿sí o no? Asociamos las maldades o todo lo que nos sucede en nuestro contorno, todo lo que nos pasa en nuestro alrededor en cuanto a situaciones difíciles, decadentes, problemáticas, con el diablo. Y decimos: es el diablo que me espichó la llanta del carro, el caucho me lo espichó el diablo. Se nos cae un plato, instantáneamente muchos dicen: es el diablo que me tumbó el plato. Cuando nos pasa algo dentro del hogar, se trató de meter un ladrón y decimos: ese es el diablo que nos trata de robar las bendiciones. No, ese fue el ladrón que se metió y trató de quitarle sus bienes. Y tal vez tuvo alguna influencia satánica, pero no fue el diablo, fue ese hombre el que se le metió. Porque si se le mete el diablo a la casa, usted sale corriendo. Cuando ve a aquel bicho feo y espantoso, usted corre de repente, Si no tiene la unción del Espíritu, lo reprende y se va ese diablo de su casa. Pero siempre estamos tratando de darle un signo de literal al diablo. Lo hacemos tangente, visible. Es el diablo el que me tumbó el plato. No, se te cayó de la mano. Es el diablo el que me pichó el caucho. No, pasaste por un lado donde estaba un clavo o algo que te pichó el caucho y sucedió. Entonces, allí estaba Gedeón mirando la situación personal, no tan solo de su familia, no tan solo de su hogar, sino también de la nación, y decía: ¿cómo Dios va a estar conmigo con todo lo que nos está sucediendo, con todo lo que nos está pasando? Hemos tenido que hacer cuevas para escondernos, hemos tenido que huir a las montañas, hemos tenido que esconder el alimento, hemos tenido que esconder el ganado, hemos tenido que hacer cantidad de cosas, y esto me dice que Dios no está conmigo. Pero a veces hay procesos de parte de Dios que aparentemente podríamos nosotros pensar que no vienen de Dios, pero sí, Dios permite procesos. Dios no nos procesa, Dios permite los procesos. Escuche esto: cuando Job dice que se presentó Satanás con los hijos de Dios en el cielo, y le dijo Satanás a Dios, le dijo Dios a Satanás: ¿has considerado a mi siervo que es justo, es íntegro? Satanás le dice: claro, tú lo tienes protegido, tú lo tienes cuidado. Quítale el cerco y verás cómo él va a renegar de ti. Y Dios dijo: bueno, tú vas a ver que no va a renegar el hombre, me va a ser fiel. Y le quitó el cerco, le dijo: te doy permiso a que le toques, a que toques todo su bienes, a que toques todo lo que está en su contorno, pero a él no me lo puedes tocar, él me pertenece. Entonces, un proceso que Dios permitió en este hombre. Hay procesos que Dios permite en nuestra vida para hacernos despertar a una realidad mayor. Hay procesos que Dios permite en nuestros corazones para hacernos despertar a la verdadera visión para la cual Dios nos está llamando. Porque durante mucho tiempo Dios puede tener la disposición de bendecirte. Durante mucho tiempo Dios puede tener la disposición de prosperarte. Durante mucho tiempo Dios puede tener la disposición de hacer cosas grandes contigo. Pero si tú no despiertas a la realidad del Evangelio, la realidad de Dios, Dios no va a hacer nada. Entonces aquí conseguimos una historia en el libro de Segunda de Samuel. Ubíquese allí, libro de Segunda de Samuel. Los amigos que están en el hogar, si tienen alguna Biblia, pueden buscar el libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Quiero hablarle de un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset era un príncipe. Mefiboset era un hombre, o era un niño para esta época, llamado a ser rey en un futuro.
a ser rey, a ser alguien grande en un futuro. Pero vamos a leer lo que pasó en el capítulo 4, versículo 4 del libro de Segunda de Samuel. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, Saúl era el rey de Israel, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó al niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Qué tremendo que alguien que nace quizás con un futuro ya marcado, alguien que nace con expectativa ya de ser alguien grande, de la noche a la mañana el mundo se le coloque patas arriba, el mundo se le ponga de cabeza. Dice que su padre era Jonatán, su abuelo era el rey Saúl. Este niño, tal vez cuando nació, la gente pensaba y le miraba diciendo: va a ser el próximo rey de Israel. Nació en buena familia. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que algunos nacen con estrellas y otros nacen estrellados? Eso es muy común en nuestro país. Cuando nosotros pensamos en las cosas con las que nacemos, cuando nosotros pensamos en la situación geográfica donde vivimos, decimos: no, es que vivimos en la mejor zona de Valencia, o vivo en el mejor estado del país. Cuando nosotros pensamos en los lugares donde estamos ubicados geográficamente, decimos: ¿qué va? Yo de acá nunca voy a salir. O pensamos en ocasiones: estoy viviendo en el peor barrio de Valencia, estoy viviendo en la peor zona, donde los cuchillos los tiran con liguitas, donde a cada rato hay un atraco, donde hay homicidios, donde hay robos, donde hay hurto. Y eso quizás nos podría decir que los que nacen o los que crecen en esa zona, en esos lugares, crecen ya marcados para vivir en la delincuencia, ya marcados para vivir en drogadicción. A veces nosotros pensamos que por vivir en un sitio decadente, por vivir en un sitio precario, por vivir en un sitio donde no hay recursos económicos, ya hemos nacido marcados para vivir en ruina y en miseria. Y muchas personas se levantan de esta forma. Aquí hay un niño que se levantó de una manera distinta, creció a los 5 años de edad, ya tenía quizás uso de razón para saber que su papá era el príncipe y que su abuelo era el rey de Israel. Este niño tal vez tenía las mejores ropas, este niño tal vez tenía la mejor casa, los mejores vestidos, todo lo mejor, podía tener los mejores juguetes. Pero de repente dice que se escucha la muerte de su padre y de su abuelo el mismo día. Instantáneamente su norte cambió, su vida fue transformada, todo lo que él tenía fue cambiado instantáneamente. Su nodriza, la encargada de cuidarlo, la encargada de darle la atención necesaria, lo toma y dice que sale corriendo, y en esa carrera para huir y tampoco maten a ese niño y le quiten la vida a ella, se le cae de sus manos. Cayéndole de sus manos, un niño de 5 años, imagino que cayó bruscamente y quedó lisiado de las 2 piernas. Quedó lisiado. Más adelante dice que este niño llegó a vivir en Lo-debar. Lo-debar significa sin pasto. No tan solo este niño queda lisiado de las piernas, sino que se lo llevan a un lugar seco, a un lugar donde el pasto no crecía, a un lugar donde el alimento no se producía, a un lugar donde había decadencia dentro de todo el sector. Lo-debar, sin pasto. Después de tener quizás mentalidad de rey, pasa a un momento en que su mentalidad merma. Pero quiero enfocarme aquí en los planes de Dios.
quiero enfocarme aquí en los propósitos de Dios. Usted quizás piensa diciendo, está en el plan de Dios que este niño se hubiese quedado paralítico. Estaba en el plan de Dios de que este niño llegase a un territorio donde no había alimento, donde no había pasto, donde no había buen cultivo. Estaba en el plan de Dios. A veces nosotros, escuche, nosotros como personas nos viciamos de este mundo, nos viciamos de cosas materiales, nos viciamos de tantas cosas que hay en nuestra sociedad. Es tanto así que de repente las personas que viven el día a día, que conviven con personas que no son cristianas, se les pegan algunos gestos, algunas palabras, algunos juegos, algunas cosas que no convienen a santos. Y esto hace que nosotros comencemos a viciarnos de este mundo, porque nuestro vocabulario continuo debería ser la palabra del Señor. Cuando Dios llamó a Josué, escuche, cuando Dios lo llamó, le dijo: en este libro de la ley meditarás de día y de noche. ¿Por qué Dios le dijo medita de día y de noche en este libro de la ley? Porque Dios sabía que si se separaba de este libro de la ley, se iba a viciar con los judíos o con los israelitas que continuamente decían: mejor estábamos en Egipto, mejor estábamos en aquel mundo donde había carne, donde había, quizás sí estábamos esclavizados, pero podíamos comer. Dios sabía que si Josué se separaba de este libro, se iba a contaminar con otras personas. ¿Sabe? Hay un dicho muy certero por allí que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Sí o no? ¿Por qué se dice dime con quién andas y te diré quién eres? Si tú andas con muchos malandros, el día de mañana te van a catalogar como un malandro. Si tú andas con gente drogadicta, el día de mañana te catalogan como un drogadicto. Si tú andas con gente santa, el día de mañana te catalogan como santo. Si tú andas con gente de Dios, el día de mañana te catalogan como de Dios. Entonces, aquí conseguimos a un Mefiboset en un lugar precario, con una vida totalmente arruinada. Y déjeme decirle que Dios tenía un plan con este hombre. Déjeme decirle que Dios tenía algo grande con este joven. Pero tal vez necesitaba Dios procesarlo para amoldar su vida a su presencia. Porque Dios no te va a tomar y te va a llevar al lugar, desde hoy, te va a llevar al lugar donde Él quiere colocarte, con los vicios que tienes, con la vida que llevas. Porque Dios sabe que si te lleva al lugar donde Él te quiere llevar, tal cual como estás el día de hoy, vas a echar a perder todo lo que Él te dé. Lo vas a echar a perder. Porque de repente no hemos aprendido a ahorrar. De repente no hemos aprendido a adorar a Dios. De repente no hemos aprendido a darle a Dios. Y como no hemos aprendido a darle a Dios, cuando Dios nos coloca en la abundancia, cuando Dios nos coloca donde hay, no le vamos a dar a Él, porque no hemos aprendido a darle. Pero cuando Dios nos pasa por el proceso, cuando Dios nos pasa por las situaciones difíciles, cuando Dios nos pasa por aquel momento en lo que el mundo se nos coloca pies arriba, cuando el mundo se nos pone de cabeza, cuando el mundo se nos ve chiquito, cuando no hay ni siquiera agua con qué tomar en la nevera, cuando no hay nada en la nevera ni siquiera para comer, cuando pasamos por aquella circunstancia y aquella situación difícil y de verdad le damos la gloria a Dios y no negamos al Señor, entonces Dios dice: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Si en lo poco tú me honras, en lo mucho te voy a colocar. Es allí donde Dios dice: el proceso se ha hecho eficaz en tu vida. En el capítulo 9
del mismo libro, en el capítulo 9, dice que se levantó ya y se estableció el rey David como rey sobre Israel. En esta ocasión ya no era el mismo rey, ya Saúl y Jonatán habían muerto. Pero David cumplía un propósito específico en la vida de Mefiboset. Porque ¿sabe usted cuál era el mejor amigo de David? ¿Sabe usted cuál era el mejor amigo de David? El mejor amigo de David era Jonatán. David amaba a Jonatán. David era capaz de dar su vida por Jonatán. Y acá en el capítulo 9 dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Habrá quedado. Y este David, después de tantos años de guerra, después de tantos años de proceso, después de haber tenido ya la estabilidad en su reino, comenzó a preguntar: ¿hay alguien de la casa de Saúl al cual yo haga misericordia por amor a Jonatán? Por amor a Jonatán. Y de repente se levantó un hombre llamado Siba y le dijo: hay un hombre. Hay un pueblo que se llama Lo-debar. En aquel pueblo está un joven llamado Mefiboset, que se hospedó en la casa de un hombre que era siervo de Saúl. Él es hijo de Jonatán. Si este niño se fuese quedado en el palacio y esta mujer no lo hubiese sacado, ese niño hubiese muerto. Dice la historia acá más adelante. Dice: y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquiel, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquiel, hijo de Amiel, de Lo-debar, de Saúl, de Lo-debar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo David a Mefiboset, y le dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Después de estar en un lugar precario, después de estar en una situación difícil, después de estar en un momento en los cuales todas las cosas le parecían decadentes y precarias, se presenta ante el rey. Se presenta ante la máxima autoridad. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, no hay nadie que le quite el deseo de cumplir ese propósito, sino únicamente aquel que fue llamado por Dios. Voy y se lo explico mucho mejor. Si Dios tiene un plan contigo, si Dios tiene un propósito con tu vida, si Dios tiene algo en ti, si Dios tiene un llamado ministerial como evangelista, pastor, maestro, misionero, como lo que sea, nadie le va a quitar ese antojo a Dios sino tú mismo. Y Dios te va a procesar y te va a pasar por donde sea necesario para que tú cumplas su propósito. Y no tan solo eso, escuche esto, porque a veces nosotros pensamos: sí, pero este hombre tuvo que llegar a los pies del Señor lisiado de las dos piernas. Dios siempre va a cubrir nuestros defectos, nuestros problemas, nuestras dificultades. Porque David más adelante le declaró: tú pues, llama a aquel siervo que le cuidaba, le dice: tú pues le labrarás la tierra, y tus hijos y tus siervos, y almacenarán los frutos, para que el hijo de tu siervo tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa,
y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Qué tremendo es Dios. Primero le dice: le vamos a retornar la tierra que le pertenecía antiguamente. No tan solo le retornamos la tierra, sino que tú te vas a encargar de labrarle la tierra para que haya alimento en su casa. Le colocó trabajadores y vimos la cantidad de trabajadores que le colocó el rey. Y no tan solo eso, sino que él todos los días vendrá al palacio a comer en la mesa del rey. Cuando Dios te llama para que te sientes a la mesa del rey. Y cuando un hombre se sienta a la mesa del rey, sus pies se cubren porque entra debajo de la mesa. Así que la licidez de este hombre era cubierto por el trono, por el santuario, por la gloria, por lo que Dios estaba haciendo en aquella vida. Cuando Dios tiene un propósito con un hombre, se va a cumplir. Así te metas debajo de una piedra, así te escondas, así huyas, así corras, Dios te va a perseguir y el plan de Dios va a estar detrás de ti, tratando de cumplirse en ti, tratando de alcanzarte. El plan de Dios es bendecirte, llevarte a lugares mejores. Si has estado allá en Lodebar, si has estado en un lugar incomunicado, en un lugar sin pasto, en un lugar donde hay decadencia, déjame decirte que hay una esperanza. La esperanza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, el que nos llama, el que nos transforma y el que nos cambia. Así que, amado amigo que me estás viendo por televisión, si tú tienes una necesidad, si tú crees que estás en momentos de decadencia, en momentos espirituales en los cuales podrías tú pensar que no hay solución, hoy el Señor te dice: yo soy la salvación, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la solución para ti. Así que acéptale y verás cómo todo cambia, verás cómo todo es transformado, verás cómo todo es diferente. Dios te bendiga, amado amigo que nos ve.